Hola, espero que hayas tenido un buen día. Hoy te voy a hablar sobre la inspiración y expiración. Los integrantes de este equipo son Jorge Galia, Eric Mungía, Rosemary Hernández y Rosique Virginia. Hoy te voy a hablar sobre el ciclo respiratorio que tiene dos fases de respiración, inspiración y expiración. La inspiración, como vemos, es la entrada del aire y la expiración es pues la salida del aire. Lo que vamos a comprender hoy es cómo pasa todo este ciclo del aire, y pues vamos a comprender que existen dos presiones, que es atmosférica y la alveolar. La presión atmosférica depende del ambiente, pero la presión alveolar es el organismo si se puede generar unos cambios en él para que esta presión alveolar aumente o disminuya. Lo que hay que entender es que en la inspiración la presión atmosférica debe ser mayor a la presión alveolar. El aire se va a movilizar por un gradiente de presión. Si la presión externa del cuerpo, la presión que vamos a encontrar al exterior del organismo es mayor a la presión que vamos a encontrar en los pulmones, en los alvéolos más específicamente, pues en el aire se va a movilizar el exterior hacia el interior. En la expiración, como vemos, ocurre lo contrario. Entonces la presión atmosférica en la expiración debe ser menos a la presión alveolar. En la expiración, el mecanismo que utiliza el organismo para modificar la presión en alveolar y disminuirla para que esté por debajo de la presión atmosférica es la contracción del diafragma. Con la contracción del diafragma, la cavidad torácica se va a ampliar en tres diferentes direcciones. La transversal, que va a ser un desplazamiento un poco a las costillas, ampliando la cavidad torácica. En ese sentido también se va a ampliar en dirección antero-posterior. Esto es porque la contracción del diafragma va a generar un desplazamiento de las vísceras hacia caudal, y la otra dirección en la cual se va a ampliar esta cavidad es en dirección dorso-ventral, y esto se debe a que el diafragma está insertado en el manubrio del esternón, y al contraerse va a desplazar un poco al manubrio del esternón hacia el ventral. Cuando haya una amplitud de cavidad torácica, también va a haber una amplitud en los pulmones. Esto se debe, a la unión que tienen estos dos gracias a las pleuras. Entonces, como se va a generar una amplitud de cavidad torácica, asimismo una amplitud en el área de los pulmones, pues el área de los pulmones va a ser mayor al inicial, pero su contenido va a ser el mismo, lo que va a generar una disminución en la presión alveolar. Como ya dijimos, la presión alveolar está por debajo de la presión atmosférica, se puede generar en la inspiración. Una vez que el aire haya ingresado a los pulmones, este va a generar el intercambio gaseoso en los alvéolos, que se da lugar a la siguiente fase, que es la expiración. La expiración inicia en la relajación del diafragma. Una vez el diafragma se relaja, vuelve a su forma inicial, lo que va a ocasionar que la cavidad torácica también retorne a su estado inicial. Esto quiere decir que el área de la cavidad torácica disminuye, y con esto va a disminuir el área de los pulmones. Además, hay que sumar esto, que el contenido